Vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Qué son las curvas cónicas? Se denomina sección cónica a todas aquellas curvas que han sido resultado por la intersección entre un cono y un plano. Intersección quiere decir corte. Aquí tenemos en este ejemplo un plano de color amarillo y dos conos de color celeste. No importa el color y el tamaño. El tema de fondo es en que el plano va a traspasar el cuerpo, en este caso un cono, y al momento de traspasar tiene que formar una cierta figura. Tenemos 4 curvas cónicas en total. Esas 4 curvas son las que vamos a estudiar en este tema. Ahora bien, vamos a ver cuáles son esas curvas cónicas. Tenemos a los cortes del plano en diversa posición. Aquí tenemos como primero a la parábola, a la segunda a la circunferencia, a la tercera a la elipse y a la cuarta y última a la hipérbola. Voy a utilizar un mismo plano para los 4 ejemplos. En cuanto a la parábola, tengo que inclinar a 70-80 grados aproximadamente para que me resulte esta figura. Hemos dicho que el plano tiene que cortar y justamente al momento se va a observar esta forma. Si utilizo el mismo plano y lo voy a colocar más o menos en línea horizontal a 0 grados, me va a resultar la circunferencia que ya todos conocemos. Y de la circunferencia pueden hacer un círculo. También ese mismo plano lo puedo cortar en el tercer cono más o menos a 30-40 grados y me va a resultar la elipse. Y por último, ese mismo plano lo voy a utilizar para 2 conos y me va a resultar la hipérbola. En cuanto a la hipérbola, sí o sí tengo que utilizar a 2 conos para que pueda resultar 2 líneas curvas, las cuales van a ser simétricas. Asimismo, las 3 demás anteriores también son simétricas, pero solamente se utilizan en cada una de ellas un solo cono. A continuación les voy a hablar sobre la conceptualización de las 4 curvas cónicas. En este caso tengo como ejemplo a un cono. En este cono está recortado por estos 4 elementos. Tenemos aquí al círculo, elipse, parábola y la hipérbola. En cuanto al círculo, para que pueda existir esta figura tiene que haber circunferencia. ¿Y qué es la circunferencia? Básicamente es una línea curva que va a empezar desde un punto, va a recorrer y va a llegar hacia el mismo punto donde se originó. Básicamente el círculo tiene final, en este caso es limitado. Seguimos a la elipse. La elipse, de igual manera como la circunferencia, tiene un punto de inicio y va a tener un recorrido hasta que llegue hacia ese mismo punto donde se originó. Igualmente es limitado, pero la diferencia con el círculo es que la elipse es más alargado en una parte y más estrecho en otra parte. Tenemos a la parábola, que si bien la parábola y como la hipérbola son infinitos, o sea que no tienen final, pero en cuanto a este cono sí va a tener un recorrido, que va a empezar de un punto y va a llegar hacia otro punto, pero no se van a conectar para nada. De igual manera la hipérbola, hemos dicho que la hipérbola sí o sí tiene que ser tomado en cuenta 2 conos. Aquí solamente vemos a un solo recorte. Eso sería en cuanto a estas 4 figuras. Ahora bien, vamos a hablar sobre las curvas cónicas en la vida cotidiana y empezaremos con la circunferencia. Tenemos como primer ejemplo a un disco de música, como también puede ser a uno de video. La circunferencia hemos dicho que simplemente es una línea curva que va a encerrar al círculo, como también esto es un círculo. Tenemos aquí un reloj de pared que tiene también de forma circular. Y como también a lo que es a una bicicleta con sus 2 ruedas que prácticamente están encerradas por una circunferencia, como también por dentro es el círculo. Y de aquí en adelante también podemos ver varios ejemplos más. Tenemos en el caso de la parábola, en el primer ejemplo, a las aguas danzantes que también tienen formas parabólicas. Tenemos aquí a un puente. Este es el puente del Bicentenario ubicado en la ciudad de Tarija, Bolivia, el cual sobre la misma tiene estas 3 curvaturas que van a generar esta forma. Y por último tenemos a un isotipo de la marca de McDonald's, el cual también va a formar estas curvas. Vamos a entrar a la hipérbola. Hemos dicho que la hipérbola tiene que generar sí o sí 2 curvas, las cuales tienen que ser simétricas entre sí, o sea, iguales. Tenemos en este ejemplo una silla de plástico, el cual está generando estas 2 curvaturas.
En cuanto a este segundo ejemplo de una lámpara, de igual manera con la penumbra, en este caso entre la luz y la sombra, va a generar estas dos líneas. De igual manera son líneas que son simétricas. En cuanto a la guitarra, de igual manera van a generar estas dos curvaturas y ya se tiene así esta forma. Entramos a la elipse. En cuanto a este primer ejemplo, es un anfiteatro más conocido como Coliseo de Roma, que antiguamente esto se lo utilizaba más que todo para los gladiadores. Pero lo que nos interesa aquí es la forma que tiene su plataforma o lo que quedó hoy en día en cuanto a sus ruinas. Tenemos aquí a una construcción moderna de hoy en día, a un edificio que tiene de forma de elipse. Y por último podemos ver lo que es la órbita de nuestros planetas, en este caso de la Luna. Recordarles que en cuanto a las órbitas de los planetas no siempre puede ser de forma elíptica, sino también puede ser de forma circular. No siempre todos pueden tener la misma forma. En general, podemos decir que las curvas cónicas se puede observar en todo momento y espacio. Tenemos aquí en este ejemplo que una persona está rebotando su balón y el cual sobre la misma va a dar esta forma parabólica. Tenemos aquí las aguas danzantes que ya hemos mencionado anteriormente. Tenemos aquí a lo que es un plato parabólico o una antena parabólica como se lo menciona. Tenemos también lo que ya hemos dicho, las órbitas de los planetas, o en este caso el recorrido que hacen cada una de ellas. Pero no siempre pueden ser de forma circular, pero también pueden ser algunas de forma elíptica, dependiendo también a su recorrido. Tenemos aquí a un vaso. Vamos a suponer que es un vaso circular con un poco de agua. Si este mismo vaso yo lo voy a colocar en esa inclinación como vemos en la imagen, entonces va a formar la elipse. Pero si yo lo coloco en una inclinación más o menos a 80 grados, entonces va a formar a una hipérbola. Pero si yo lo inclino a 60 grados, entonces va a formar la parábola. Si yo lo coloco este vaso sobre la mesa en sentido horizontal, entonces va a formar una circunferencia. En todo caso, si yo tengo un vaso con un poco de agua, voy a practicar y voy a experimentar que en un mismo vaso va a generar las 4 curvas cónicas. Pero bien, vamos a continuar. Tenemos aquí a una bicicleta con las dos ruedas, como ya dijimos. Tenemos a un estadio que va a generar esta forma elíptica. Tenemos a un reloj de sol que también va a formar esta curvatura de una hipérbola. Tenemos aquí también a lo que es un arroyo, una laguna que tiene aguas estancadas. Entonces si goteamos sobre la misma va a generar estas curvaturas. Puede ser de forma circular como también de forma elíptica. Tenemos a una fruta, en este caso una sandía. Esto es una sandía en forma de elipse, como también puede existir sandías de forma circular. Y por último tenemos a un balón de rugby. En este caso se lo utiliza más que todo para el fútbol americano. Y bueno, con todo esto que hemos aprendido el día de hoy, tenemos que entender que las curvas cónicas se puede apreciar en todo momento, no solamente en un cierto lugar. Puede ser dentro de nuestra habitación, en nuestra casa, en la calle y en la misma naturaleza que podemos observarlo. Básicamente no solamente es por lo que podemos ver en los objetos, sino en las acciones que el ser humano puede realizarlo.